Hola, soy Manolo Castellano y este es el episodio número 29 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Manuel Esprí. Manuel es Key Account Manager en Procter & Gamble y además es fundador o cofundador de Bioemprender. Manuel nos va a contar no solo cómo es el proceso de emprender, sino además en qué trabaja y en qué consiste su trabajo en la industria farmacéutica. Pero antes de la entrevista, quería recordaros que tenéis la web de Carreras Científicas Alternativas y encontraréis ahí pues entrevistas, artículos en el blog, que seguro que serán de mucha utilidad para reenfocar vuestras carreras, ¿no? Y donde podréis recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para profesionales con background científico. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Comenzamos. Manuel, es un gustazo tenerte en el programa. Muchas gracias, Manolo. Un placer estar aquí. Bueno, Manuel es muchas cosas, es biotecnólogo, ante todo, ¿no? Posiblemente. Es también e-commerce manager en el sector pharma, en health, y es emprendedor. Ahora nos vas a contar un poquito más en detalle cada una de esas cosas. Pero Manuel, vamos a empezar por el principio, como me gustan siempre empezar las entrevistas. ¿Qué es lo que te gustaba a ti, no solo de la biotecnología, sino de la ciencia en general, cuando eras pequeñito? Sí, pues yo era un chico más, ¿no? Yo con muchísimas inquietudes por diversos mundos, desde el deporte, la música, hasta incluso la ciencia, ¿no? Como estudiante de colegio, al final te despiertan una serie de curiosidades, ¿no? Las diferentes asignaturas, y desde luego la biología era una de ellas, ¿no? Y también la ciencia en general. Y un poco el cómo acabé enamorándome de la biotecnología fue más en un estadio tarde de cuando estaba estudiando en el colegio, ¿no? Fue más en la parte de bachillerato, donde además lo recuerdo perfectamente cuando el profesor de biología por aquel entonces nos enseñó como una diapositiva, ¿no? Donde hablaba de ratones fluorescentes, que yo estaba lejos de entender aún por qué eran fluorescentes o por qué podían iluminar unos ratones en la oscuridad, pero ahí sí que me cautivó el por qué, ¿no? Por qué, cómo se hacía eso, cómo éramos capaces a lo mejor de hacer una cosa tan bonita, o por lo menos a mí me lo parecía, y quería entenderlo. Y simplemente ese fue el clic que me hizo despertar la curiosidad por la biotecnología y al final acabé haciéndola y desde luego ha sido una de las grandes decisiones de mi vida. ¿Y qué aprendiste en el grado, no? Imagino, ¿se llamaba grado en tu época o licenciatura? Sí, era el segundo año de grado ya. Vale. ¿Qué aprendiste que no esperabas aprender? ¿Qué aprendí? Pues te diría que especialmente cosas que no tienen que ver con la biotecnología, ¿no? Yo tuve la suerte de caer en un grupo de estudiantes donde tuvimos como un feedback o una retroalimentación muy positiva de cara a formarnos mucho, a estudiar, a interesarnos por lo que estábamos haciendo y sobre todo de cara a la visión del futuro, ¿no? Ahora estamos en una época de estudiante, ¿qué va a pasar después? ¿Y qué queremos nosotros que pase después, ¿no? Y un poco te diría que lo que no esperaba aprender desde luego era toda esa motivación o toda esa visión de querer hacer muchas cosas cuando acabáramos y sobre todo tener pues impacto en esta sociedad. ¿Y te dio tiempo durante la carrera? ¿En algún departamento, como colaborador, en algún laboratorio? ¿Para investigar o para hacer proyectos adicionales? Bueno, para hacer lo que te apetecía hacer. Sí, te había tiempo de sobra. 4 años se hace muy largo, ¿no? Y sobre todo, por un lado, teníamos la parte de la investigación, ¿no? Donde en la propia universidad, pues, podías buscarte unas prácticas extracurriculares o de verano, ¿no? Y justamente como te comentaba, como tenía un buen grupo, que era además gente muy inquieta, pues justamente lo hice con amigos y eso incluso reforzaba el querer estar trabajando, ¿no? E hice prácticas en laboratorios más relacionados con la ciencia de plantas, que era la especialidad por aquel entonces de la Politécnica de Valencia, que es donde yo estudié.
En paralelo, incluso con buenos amigos, nos apuntamos a algún curso de emprendimiento, que por aquel entonces no teníamos ni idea de lo que era, pero justamente la Universidad Politécnica de Valencia daba buenos cursos e incitaba mucho, ¿no?, a aprender o a descubrir qué era eso del emprendimiento, y tuvimos allí nuestros pinitos con un par de ideas que luego, si quieres, te cuento, que quedaron allí en el recuerdo, pero ya ese recuerdo nos queda para toda la vida. Y finalmente también, pues aprovechábamos mucho también para salir y pasárnoslo bien, que también es súper importante, ¿no? Ese balance entre pasárselo bien y, sobre todo, trabajar duro. Y finalmente, el último año de carrera, incluso nos fuimos de Erasmus, ¿no?, a vivir la experiencia de vivir en el extranjero y conocer mucha gente de fuera y eso, y ampliar un poco la mente. ¿Dónde fuiste? A Praga, en mi primer Erasmus, que yo llegué a hacer 2. Bueno, te pregunto la misma pregunta. ¿Qué aprendiste allí en Praga? En Praga, también te diría que cosas, por supuesto, relacionadas con la biotecnología, pero las que más me marcaron sin duda son las que no tienen que ver con la carrera, ¿no?, sino que tienen que ver más con, incluso te diría, el desarrollo personal. Cuando estuvimos en Praga, lo primero que te das cuenta cuando sales de tu país o sales de tu zona de confort, ¿no?, es, uy, qué grande es el mundo, ¿no? Y, uy, viven personas que son distintas a ti en muchos sentidos, tanto a lo mejor desde el tema de religión, temas culturales, hasta en el tema del habla, ¿no?, que al final es uno de los principales motores para socializar, y te das cuenta que estando fuera, pues tienes que hacer lo posible para mejorar tu forma de comunicación, para entablar relaciones con otras personas. Y un poco fue esa, sobre todo en el que aprendí, te diría eso, como que más me marcó, más recuerdo de la parte del Erasmus. Y también un poco se encendió la mecha de ya no querer tener techo, ¿no?, a la hora de desarrollarme personalmente y, sobre todo, profesionalmente. Tuvimos la suerte también de juntarnos con un grupo de gente de Bélgica, de Francia, que profesionalmente también tenían las cosas a lo mejor quizá un poco más claras que nosotros, y ya estaban hablando del mundo de empresa, ¿no? Incluso alguno había que hablaba del mundo de emprendimiento, y sobre todo en mi segundo Erasmus, por ejemplo, incluso me apunté a varios cursos de emprendimiento y a intentar desarrollar proyectos con gente que no conocía. Eres ávido en emprender desde joven. No es lo corriente, pero tampoco es corriente encontrar en tu institución, ¿no?, o en lo que te rodea, ese apoyo, ¿no?, desde el principio, cuando estás estudiando, y a lo mejor están la mayoría pensando en sus notas, en las calificaciones, en tomarse una pivo o lo que sea, ¿no? Sí. ¿Tú piensas que es atractivo el mundo del emprendimiento para la gente que hace biotecnología en la carrera, o falta algo para atraer a más personas? ¿Cuál es tu visión? 100% es atractivo para cualquier estudiante o profesional dentro de la biotecnología, ¿no? Y además es que soy un gran defensor de esta parte por 2 motivos. Y es que, uno, yo creo que el proceso de madurez que haces cuando estás haciendo proyectos de emprendimiento se acelera muchísimo, lo cual no quiere decir que sea malo, sino que tú estás creciendo con el propio proyecto, porque te enfrentas a un montón de preguntas que a lo mejor pueden ser muy sencillas al principio, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para quién estás haciendo esto? Que te hacen reflexionar desde el primer paso, ¿no? De ¿esto tiene sentido o esto no tiene sentido? ¿Esto me gusta o esto no me gusta? Y en segunda instancia, también trabajas en un proyecto donde tú, de forma creativa y con tus recursos, vas dando forma, ¿no? No estás ligado a una estructura que ya te marcan lo que tienes que hacer, y al final, cuando tienes ese tipo de rutinas o un trabajo más rutinario, más organizado, más estructurado, normalmente la cabeza se desarrolla distinta a cuando tienes un poco una hoja en blanco, un lápiz, y puedes expresar, pues, como lo que tú quieras, ¿no?, para hacer y para contribuir. Entonces, 100% lo recomendaría, ¿no? Y esto yo lo hablo mucho cuando hacemos charlas de bioemprender, por ejemplo. Nosotros, dentro del sector de la biotecnología, tenemos la suerte de tener, buenas instituciones donde nos enseñan muy bien de ciencia básica, y luego tenemos la suerte también de tener concursos a nivel internacional, como puede ser el IGEM, que no sé si lo conocerás, donde realmente se trabajan proyectos de un alto contenido científico, ¿no? Que eso incluso
los estudiantes lo hacen, sobre todo o por lo menos por los proyectos que yo he podido ver, por amor a la ciencia, por así decirlo, pero luego de ahí, con esos proyectos, seguro que se podría sacar proyectos emprendedores con algo de inversión y sobre todo con mucho tiempo y muchas ganas, ¿no? Como es necesario para cualquier proyecto de emprendimiento al principio. Y Manuel, ¿tú crees que cualquier estudiante realmente puede formarse en emprendimiento o necesita algún tipo de característica concreta? Uh-huh. Te diría que no cualquier persona puede ser emprendedor, pero cualquier persona puede formarse en emprendimiento, ¿no? Yo creo que tomarse el emprendimiento, hay dos formas de tomarse el emprendimiento. Una más a nivel juego o como opción para seguir desarrollándome yo como persona, pero sin profesionalizarlo al máximo posible, ¿no? Que eso fue, por ejemplo, como yo empecé en su día en la Universidad Politécnica de Valencia, con un curso haciendo proyectos sin gran impacto, obviamente, y no dedicándole muchas horas, ¿no? Pero sabiendo que era un proceso de aprendizaje y un proceso de prueba a ver si este mundillo me gustaba o no. A mí me enamoró mucho, ¿no? Y la segunda, por supuesto, es lanzarse a la piscina, ¿no? Con un voy a dedicar, si no todo mi tiempo, gran parte de mi tiempo en un proyecto de emprendimiento y ahí va todo. Y me la juego a si sale bien o si sale mal, porque en el peor de los casos, pues habrás tenido una época de aprendizaje acelerado como es cualquier proyecto de emprendimiento. Tú cuando volviste del extranjero, ¿tenías claro que querías emprender ya algo o decidiste dedicarle un poco de tiempo de tu vida a trabajar por cuenta ajena? Sí, a mí sobre todo el gusanito del emprendimiento, ¿no? Me picó en mi segundo Erasmus, que lo hice en Holanda, donde me fui a hacer unas prácticas en un laboratorio. Y justamente allí, pues también tenían dentro de la propia universidad como una estructura o una organización que se dedicaba a desarrollar startups, ¿no? Y ahí fue cuando me apunté también a un curso de 2 semanas donde básicamente te juntabas con otra gente y desarrollabais un proyecto relacionado con la biotecnología para poder vender al final del curso pues, a potenciales inversores o, digamos, desarrollar esas habilidades que son necesarias para el emprendimiento, ¿no? Y ahí me gustó mucho la experiencia, o sea, desde juntarme con gente que no conocía para nada, que además tenía la suerte que era gente muy buena a nivel científico e incluso a nivel comunicativo. Y un poco desarrollamos ese proyecto, ¿no? Y como el proceso de aprendizaje me gustó tanto, pues quise luego poder traer algo a España, ¿no? Que en su día no fue relacionado con la biotecnología de forma directa, pero sí tuve suerte que durante el año que estaba en Holanda, pues nació este proyecto de Bioemprender, que fue Aitor quien lo desarrolló, ¿no? Sobre todo, yo creo que Aitor al principio pues no tenía ninguna pretensión, ¿no? De lo que se convertiría Bioemprender a día de hoy. Pero ya nació, vi un poco el potencial que tenía, hablaba de biotecnología, se le veía emprendedor también, ¿no? Y era algo que a mí me gustaba y en su día ya le contacté y bueno, hemos trabajado juntos hasta lo que es hoy en día Bioemprender. Bueno, oye, cuéntanos cómo se hace eso en paralelo con intentar pagar la luz y el agua en el piso. Sí, total. Pues a día de hoy yo tengo un trabajo sí que directo con una empresa, ¿no? Que se llama Procter & Gamble y la mayoría de mi tiempo lo dedico a este primer trabajo, ¿no? Que además es realmente una de mis pasiones, ¿no? Yo he estudiado y desde antes de la carrera incluso sabía que me quería dedicar al negocio y si podía ser relacionado con la salud, pues incluso mejor, ¿no? Y en paralelo, en mi tiempo libre, pues le dedico, por supuesto, horas al proyecto de Bioemprender, ¿no? Porque esto también es como una segunda pasión, ¿no? Trabajar con el talento, trabajar para un poco revalorizar el sector de la biotecnología en España, siempre desde nuestro prisma. Y entonces es como una actividad, como si fuera una actividad más que puede hacer cualquier otra persona, ¿no? Pues en mi caso le quiero dedicar tiempo a un proyecto de emprendimiento de estas características. Eso es interesante porque mucha gente se queda un poco parada en ese punto, ¿no? En el que tiene una idea, tiene un deseo de hacer algo, pero tiene un trabajo, ¿no? Y no es capaz de compatibilizar ambas cosas, ¿no? No sé si el tema tú lo ves más mental, más de mindset o más de simplemente tiempo. En tu caso, ¿qué crees que es la clave? ¿Conseguir mayor productividad para sacar más tiempo, gestionarte a lo mejor para hacer otra cosa diferente? ¿Es simplemente un tema emocional? ¿Cómo lo ves? Sí, a mí hay un concepto que me cambió bastante la vida, ¿no? Que es entender cómo funciona el interés compuesto, ¿no? Y es esto que o sea, para mí uno de los grandes mantras que tengo en mi vida es si quiero hacer una cosa, empezarla,
¿no? Eso desde luego, no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Aunque sea dedicarle un minuto al día, aunque sea hacer poco, pero eso a lo largo del tiempo, ¿no? Tú irás progresando. Y justamente por la fórmula del interés compuesto, ¿no? Pues al final del año es posible que ese minuto de tu tiempo se haya compuesto en muchísimos más, ¿no? Porque vas a poder encontrar tiempo a ese proyecto para ir invirtiendo cada vez un poquito más. Y te diría que no hay ninguna fórmula especial. No es que en mi caso o en caso de grandes emprendedores del sector, no es que tengan más horas en el día, simplemente que cuando están en un proyecto están presentes, ¿no? Y consiguen que el tiempo que utilizan para cada uno de sus proyectos pues sea valioso. Vamos a seguir hablando ahora de bioemprender, pero cuéntanos cómo fue esa transición al mundo laboral. ¿Cómo empiezas a trabajar en Procter & Gamble? Perfecto. Yo cuando acabo los 2 Erasmus, digamos, soy estudiante de biotecnología, tengo un sueño que es dedicarme a toda la parte del negocio relacionado con la ciencia, pero no tengo ni idea de negocio, ¿no? Entonces, ya desde Holanda es cuando me vuelvo a España, en concreto me mudo a Madrid y empiezo a estudiar un máster relacionado con el marketing y el negocio farmacéutico aquí en Madrid. A raíz del máster consigo hacer unas prácticas en una multinacional farmacéutica, ya trabajando en un puesto de marketing haciendo una beca. Y ya con eso, y sobre todo, porque para mí lo más importante de cualquier máster, que esto también lo repetimos mucho en las charlas, no es tanto los contenidos que damos, que también, sino los círculos que vas haciendo, ¿no? Y esos círculos fueron los que fueron, digamos, retroalimentando esta sed por el desarrollo personal y profesional y con ello fui moviéndome entre empresas. Al principio estaba, como te decía, en esta multinacional farmacéutica que se llama Lille y de ahí ya salté a Procter & Gamble, ¿no? Sin tener muy claro qué iba a hacer yo en una multinacional, porque Procter & Gamble está dedicada al gran consumo, pero por aquel entonces tenían un proyecto digamos, hacer mucho más grande lo que era la división de farmacia, ¿no? Y bueno, y desde luego en los últimos 3 años pues estoy encantado dentro de esta compañía porque he visto cómo crecer un proyecto desde cero, ¿no? Entonces iba muy ligado a esa pasión que a mí me gustaba o esa relacionada con el emprendimiento, ¿no? Incluso poder hacerlo dentro de una gran multinacional como es Procter & Gamble. ¿Y cómo ha cambiado en esos 3 años tu trabajo? Ha derivado mucho, ¿no? Sobre todo porque entras con 23 años en una empresa, sabes poquísimo de negocio, ¿no? Cuando ahí todo el mundo bueno, no parece, sino es experto en temas de negocio. Eso es una suerte, porque tú al final te rodeas de personas que son muchísimo mejores que tú, lo cual te va a dar pues ese aprendizaje que necesitas, ¿no? Para poder trabajar de cara al futuro. Y también había una segunda circunstancia, y es que estaba en una estructura que se estaba creando por aquel entonces, ¿no? Porque era la división de salud de Procter & Gamble y justo he tenido la suerte de ver cómo se crea un equipo, cómo van evolucionando, cómo va incluso evolucionando la cultura de una empresa, ¿no? Hasta construir lo que estamos haciendo a día de hoy y por supuesto que esperamos que sea mucho más grande. Oye, ¿qué es lo que hace un e-commerce manager? Justo. He tenido varias posiciones de ventas y marketing a lo largo de mi corta trayectoria profesional, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos 2 años me atrevería a decir que he estado trabajando directamente con el canal e-commerce. Nosotros trabajamos, o sea, dentro de la industria farmacéutica hay como 2 grandes divisiones, ¿no? La que se llama prescripción, que aproximadamente puede ser un 70% del mercado, y la que se llama, digamos, de autocuidado, serían todo lo que se trabaja en oficina de farmacia, de forma directa, ¿vale? Que sería el restante 30%. Pues la gran mayoría de productos, tanto de OTCs como serían medicamentos sin prescripción médica o productos de parafarmacia, pueden venderse a través de un e-commerce, ¿no? Y me refiero a un e-commerce como puede ser un Amazon, entendiendo la parte de e-commerce de Amazon, pero también hay otros jugadores, ¿no? Que juegan en el mercado de farmacia y que son especializados en el mercado de farmacia y además de marca España. Y un poco lo que he estado trabajando en estos 2 últimos años pues es justamente desarrollar todo ese canal, aportando obviamente pues con los recursos que tenemos desde nuestra empresa y con nuestras marcas, ¿no? Para hacer grandes lo que son las propias categorías en este nuevo canal. Y que, por supuesto, después de la situación que hemos vivido con la pandemia, ¿no? De estar encerrados en casa, pues este mercado incluso vio bastantes picos y un crecimiento acelerado en los últimos meses.
Manuel, por tu formación y por cómo hablas, por cómo comunicas, claramente te gustan las ventas. O sea, es algo que va contigo. ¿Tú crees que esa es la situación general de los científicos? ¿Cómo piensas que ven los científicos el mundo de las ventas? Creo que hay cierto rechazo en primera instancia, ¿no? Cuando entras en la carrera yo creo que tienes como un recorrido o un aprendizaje más relacionado con la ciencia pura, entendida la ciencia pura como la que se estudia en la universidad, sin un objetivo comercial detrás. Y lo respeto, o sea, me parece que está bien porque tiene que haber gente, ¿no? Que digamos que juega juegos infinitos, ¿no? Y al final le guste hacer cosas por el simple hecho de hacer cosas y no por el hecho de conseguir algo. Sin embargo, en la estructura de mundo en la que vivimos a día de hoy, sobre todo en la estructura económica en la que tenemos, como se mueve el dinero, y para bien o para mal necesitamos el dinero todo el mundo para vivir, como se mueve el dinero es bajo un objetivo comercial, ¿no? Al final van a ser empresas, sean grandes o pequeñas, las que van a marcar, digamos, sus objetivos comerciales. Entonces, sin duda, nosotros como científicos y científicos, o sea, tanto si quieres dedicarte al mundo de la investigación como si quieres dedicarte al mundo más relacionado con el negocio, vamos a tener que entender que hay una serie de objetivos para las empresas, incluso para la administración, que hay que intentar cumplir, ¿no? Sobre todo para poder desarrollar y seguir adelante con este sistema en el que tenemos. Y volviendo a la pregunta que me comentabas, me parece bien que haya gente de ciencias que no le guste la venta, ¿no? Y sobre todo me parece bien porque tanto de Bioemprender como con todas las personas que pueda hablar o en las charlas en las que pueda participar, me gusta un poco romper esa lanza, ¿no? La venta es necesaria para cualquier disciplina de la vida, ¿vale? Y yo creo que el paso que tenemos que hacer, e incluso lo podríamos hacer desde las universidades o desde los propios colegios, ¿no? Es explicar bien en qué consiste una venta, ¿no? Porque una venta no solo significa que tú a un consumidor que tengas delante o a un cliente le estás dando lo que él necesita, ¿no? Eso es una venta, o por lo menos como yo entiendo las ventas, que sería de una forma honesta y cubriendo una necesidad del cliente. Hace tiempo escribí, de hecho, un articulillo en la web de Carreras Científicas Alternativas, en el blog, que se llamaba Los científicos odiamos vender. Y al escribirlo me di cuenta de que realmente pasaban dos cosas. Que por un lado, no nos damos cuenta de que vender es ayudar cuando no estamos haciéndolo. Y por otro lado, me di cuenta de que muchos científicos ya están vendiendo. O sea, el proceso hablo del mundo académico, ¿vale? Del mundo investigador académico. El proceso de escribir un proyecto, idearlo, pensarlo, pedir financiación, defenderlo ante un ambiente concreto, ya sea gente que va a financiar eso, o una fundación, o un congreso. Después, estar pensando en crear un equipo, ¿no? Que tienes que pagar para crear. O sea, hay una serie de pasos que en el fondo no son tan diferentes a un proceso de venta, ¿no? ¿Tú crees que realmente el proceso de venta, para que tú lo hagas bien y a gusto, tiene que venir asociado con un deseo de ayudar al prójimo? No sé si la pregunta es demasiado mística. ¿O está realmente dirigido con un enfoque más económico, ¿no? más transaccional? Entiendo la pregunta, y yo creo, o sea, y de hecho creo que sí, ¿no? Lo hablábamos antes. Creo que, o sea, no entendería una venta o no entiendo una venta que no sea una venta honesta, ¿no? Porque para mí no es una venta, es más bien un timo. De hecho, yo soy vendedor en mi día a día, ¿no? Y es que me apasionan las ventas. Soy científico, me encanta todo lo relacionado con lo científico, pero he descubierto que la parte más comercial y la parte de ventas me encanta. Porque soy una persona que me gusta dar, ¿no? Me gusta regalar y me gusta, sobre todo, ayudar. Y en ese concepto de entender las ventas como ayudar al que tienes delante, por supuesto, con los requisitos o las contrapartidas que sean necesarias para efectuar esa transacción, creo que es un trabajo apasionante. Y de hecho, creo que a mucha gente o a muchos científicos les ayudaría, incluso les gustaría, ¿no? Saber más sobre ventas, porque les va a ayudar en su día a día, ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también, ¿no? Y sobre todo entender que la venta no es siempre
cerrar lo que tú quieres, es también buscar ese apoyo, ese ganar-ganar entre las dos partes y que en muchas ocasiones también pueda ser ceder, ¿no?, al otro para efectuar esa venta. Manuel, vamos a volver al tema del emprendimiento. Háblanos un poco de Celera. Perfecto. Celera era un gran desconocido para mí hasta el año finales de 2019. Celera es una asociación de talento que cada año recluta a 10 talentos a nivel nacional para ayudarles en sus propósitos de vida, ¿no? Y para ello les desarrolla tanto profesionalmente como personalmente. Celera es una asociación que fundó Javier García, que es un investigador, de hecho, en ciencia, ¿no?, muy reconocido a nivel mundial, un poco porque con el sueño que tenía de seguir revalorizando el talento español y poder dar, sobre todo, ¿no?, poder crear las nuevas generaciones con un tipo de liderazgo que él llama desde la vulnerabilidad, ¿no?, o sobre todo desde la empatía, desde este tipo de habilidades blandas que son tan importantes y sobre todo que sea un tipo de líder que se entregue a los demás y que sea más de dar que de recibir, ¿no?, que yo creo que es algo muy bonito y de hecho he tenido la suerte de caer dentro de esta asociación, ¿no?, por la cual estoy muy, muy agradecido y de hecho agradezco aquí a las personas que en su día pues quisieran que participara yo de esta asociación. ¿Hasta qué punto te ha cambiado tu idea o tu perspectiva de negocio este tipo de lanzadera realmente? Sí. No me ha cambiado en mis ideas de negocio como tal, probablemente me ha cambiado el prisma desde donde yo veo o desde donde yo tomo las decisiones, ¿no?, que es algo también muy importante. Es un lugar, o sea, para mí Celera al final es un espacio donde yo tengo la libertad de hablar. A día de hoy somos 70 personas, en unos meses seremos ya 80, de hablar de temas que probablemente pues, no puedes hablar con los amigos cuando te estás tomando unas cervezas o no puedes hablar en reuniones de trabajo, ¿no?, porque te dirán, ¿qué intensito te estás poniendo? No pega, ¿no? Claro. Pero creo que son conversaciones que te aportan mucho a nivel personal, ¿no? Al final, yo todo el tema de desarrollo personal, el querer sacar la mejor versión de mí mismo, lo he ido descubriendo gradualmente y Celera estoy seguro de que ha sido un acelerador de todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Yo aquí tengo la suerte de encontrar círculos virtuosos, ¿no?, que realmente me animan a yo querer ser mejor cada día. Además, es gente que es muy exitosa, ¿no?, entendiendo el éxito también como cada uno, como quiera llamarlo, ¿no? Pero hay gente que es exitosa con su vida misma, ¿no?, que identifica qué es lo que le hace feliz y trabaja para conseguirlo, ¿no? Habrá gente que quiera trabajar para fundar su propio proyecto y tener una startup de éxito, y habrá gente que querrá trabajar para poder dedicar el máximo tiempo a su familia, ¿no?, porque es lo que le hace feliz. Y es igual de respetable y, por supuesto, que el fin último que tiene cada uno pues es encontrar esa máxima felicidad y poder compartirla, por supuesto. ¿Tú a qué aspiras, Manuel? Es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que es una pregunta además que si me la preguntas hoy y me la preguntas dentro de 2 semanas probablemente cambie. Como decía, lo que de verdad busco es encontrar la felicidad, ¿no? ¿Y cómo encuentro la felicidad? Es un poco encontrar el balance entre lo que me gustaría de cara a mi vida, ¿no? Básicamente yo me encanta el sistema, o sea, el sector salud, me encanta trabajar y me gustaría coordinar pues ese trabajo en una gran multinacional por el impacto que podemos tener de cara a la sociedad, porque ya está la estructura hecha, ya está el alcance hecho a nivel mundial. Combinarlo con ese gusanito que tengo por el emprendimiento, ¿no?, de crear proyectos en blanco y sobre todo poder contribuir también de una forma en paralelo, ¿no? Y sería también creando proyectos de emprendimiento, todo relacionado con la parte de la biotecnología. Eso es un poco a nivel profesional lo que me gusta, ¿no? Y de cara a una visión más a futuro, pues por supuesto me gustaría en un futuro tener tiempo para mí para poder dedicar a mi familia también. Y creo que también eso pues nos renueva y nos hace sentir felices. Manuel, háblanos un poco más de Bioemprender. ¿De qué ha sido hasta ahora Bioemprender y en qué se está convirtiendo o qué se va a convertir? Perfecto. Hablábamos antes de cómo nació Bioemprender, ¿no? Esto lo inició
a Héctor Gálvez hace ya bastantes años y como comentábamos, sin muchas pretensiones, cuando abrió una cuenta de Instagram y empezó a hablar de ciencia, ¿no? Yo creo que el éxito de Bioemprender ha estado en que no había por entonces una voz que diera a todo este nicho del sector bio, y Bioemprender consiguieron posicionarlo justamente en ese hueco, ¿no? Ya cuando empezamos a hablar o empecé a hablar con Bioemprender de hacia dónde iba el proyecto, ¿no? O cuál era su visión, estuvimos hablando pues justamente del sector, ¿no? Cómo veíamos el talento científico, cómo se estaba formando a día de hoy, ¿no? Y cuál era la expectativa del sector de la biotecnología en el corto plazo, ¿no? Y ya con ello construimos una visión conjunta y empezamos a trabajar de mano con mano para hacer Bioemprender un proyecto grande, ¿no? Que realmente vaya a impactar y que realmente vaya a marcar lo que es la carrera y el desarrollo profesional de todos los estudiantes de biotecnología. Por aquel entonces, ya te digo, por aquel entonces era una cuenta de Instagram que se dedicaba más a la parte de divulgación. Luego se fueron añadiendo muchísimas personas, ¿no? Que de forma voluntaria o no voluntaria quisieron contribuir a que Bioemprender se hiciera más grande. Y luego, hace un par de años, ya trabajábamos más para profesionalizar lo que era esta red que habíamos creado, ¿no? Básicamente nosotros en Bioemprender a día de hoy somos una comunidad de talento que lo que queremos es apoyar ese desarrollo del talento científico, ¿no? Y para ello, pues digamos que tenemos como 3 palancas. La primera es, seguimos construyendo la comunidad más grande de habla hispana de científicos, y para ello trabajamos mucho la divulgación a nivel de todos los canales, especialmente en redes sociales. Hay un segundo o una segunda palanca que sería trabajar lo que es la formación a estos perfiles científicos, ¿no? Tenemos unas universidades o un sistema educativo que en general funciona muy bien, ¿no? A nivel conocimientos. Nosotros lo que buscamos con Bioemprender es sobre todo poder dar soporte de educación en algunos puntos de inflexión que pueda haber en la carrera del talento científico. En este caso, como puede ser, por ejemplo, cuando acaban la carrera y tienen que buscar un primer empleo, o cuando ya están trabajando en alguna empresa, en algún laboratorio, y digamos que se sienten como estancados, ¿no? Quieren dar como un salto de calidad. Y para ello desarrollamos, junto con 2 proveedores, más que proveedores, amigos, 2 programas que se llaman Mi Primer Empleo y Programa Lidera, justamente para atacar estos puntos de inflexión, ¿no? Y la tercera palanca dentro de Bioemprender ya sería, o en lo que estamos trabajando es en mejorar la empleabilidad. Para ello estamos desarrollando una bolsa de empleo interno donde intentamos compartir el máximo número de ofertas posibles de forma gratuita, y adicionalmente pues hacemos muchísimos eventos, ¿no? Todas las semanas, los miércoles a las 6 tenemos un evento que hemos llamado BioTalent Connects, donde un poco el objetivo es doble, ¿no? Por un lado, inspirar a todos aquellos asistentes que vengan a las charlas y expandirles un poco la mente, ¿no? A nivel de salidas profesionales. Y el segundo es dar visibilidad a talentazo joven que tenemos, ¿no? Que son talentos bios, que a día de hoy pues están haciéndolo muy bien o han conseguido estar donde querían estar en su día, ¿no? Esta semana, por ejemplo, justo hoy tenemos uno de los eventos y traigo un amigo, justamente, un amigo de la carrera, ¿no? Donde te decía que había tenido suerte de tener un grupo de amigos pues muy enfocados de cara al futuro. Y justamente vamos a hablar del día a día de un visitador médico, ¿no? Que es una profesión que se dedica a las ventas, ¿no? Y a lo mejor es lo que hablábamos, que puede crear rechazo entre los jóvenes científicos, pero justamente para intentar romper esa lanza, ¿no? Para hacerles ver lo que hace un visitador médico en su día a día y por qué una venta es un trabajo que puede ser maravilloso. Bien. Manuel, ahora ha ocurrido algo que va a cambiar un poco la visión global de en qué se va a convertir Bioemprender. Explícanos cómo es este proceso. Bueno, y cuál es tu visión, qué es lo que piensas que va a ocurrir. Justo, desde Bioemprender estamos trabajando un poco para intentar cada vez profesionalizar más el proyecto, ¿no? Y aún no sé deciros en qué se convertirá en el corto plazo el proyecto de Bioemprender, pero sí que sé deciros dónde a Aitor y a mí nos gustaría posicionarlo, ¿no? Ese proyecto. Y básicamente está en línea con lo que hemos ido trabajando hasta el día de hoy. Un poco lo que buscamos es revalorizar lo que es todo el sector de la biotecnología en España, ¿no? Y para ello firmemente creemos que donde podemos actuar es justamente apoyando el desarrollo del talento científico.
como principal recurso, y no es que me guste especialmente llamarle recurso, pero si queremos hacer grande el sector de la biotecnología, que es un sector de gran valor añadido y que tenemos una buena infraestructura, sobre todo de ciencia básica en España, lo primero que hay que hacer es formar cada vez mejor a este talento científico, ¿no? Ya no solo a nivel de conocimiento, sino también en estas áreas que acompañan a un talento científico, ¿no? Y tenemos que formarles en temas profesionales, tenemos que acercarles a las empresas, tenemos que formarles en habilidades blandas, en soft skills, para que ellos mismos pues, puedan construir su carrera y que no necesitan o no dependan de personas a lo mejor más relacionadas con el negocio, justamente para cumplir sus sueños de Viriba. Cuando ya empieza el negocio a crecer, ya evidentemente uno tiene que estar un poquito más centrado en la parte financiera, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿O cómo pensáis que se puede crecer o incluso crear un equipo? Entiendo que también habéis tenido cierto apoyo de aceleradoras, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se da ese paso, ¿no? Para decir, venga, a partir de ahora va la cosa más en serio y esto crece. Sí, por esta parte, nunca hemos estado directamente dentro de una aceleradora como tal, ¿no? Siempre ha sido un proyecto que, como te digo, inició Aitor en su día, yo me uní al proyecto y hemos seguido construyendo juntos, ¿no? Siempre realmente despacio, pero con pies de plomo, ¿no? Sobre lo que queríamos ir construyendo. Y un poco sobre esto, en la parte financiera, al final nosotros teníamos suerte y es que trabajábamos y tenemos unos primeros trabajos que nos ayudan a poder vivir, ¿no? Y eso lo que nos permite es no tener que depender de unos ingresos, en este caso de Bioemprender, pues para poder subsistir, ¿no? Y para ello intentar seguir dando el máximo valor dentro de nuestra comunidad que merece, ¿no? A día de hoy, ¿cómo podemos financiar Bioemprender? Pues tenemos cursos de formación propios, como te comentaba, estos programas que ayudan a los estudiantes a encontrar empleo o que ayudan a desarrollarles en habilidades blandas y liderazgo. Estos son cursos propios que nosotros monetizamos porque también obviamente tenemos que pagar a los proveedores y las empresas que dan las formaciones y sobre todo nos ayudan un poco a desarrollar más el proyecto, ¿no? Y un poco el objetivo. Si nosotros queremos que este proyecto de cara al futuro sea mucho más grande, que se incluyan muchas más personas, pues por supuesto tendremos que buscar vías de monetización, ¿no? Y al final es encontrar dentro de esta comunidad cómo podemos colaborar con empresas externas que obviamente generen una serie de contenido que es de valor para la comunidad nuestra, ¿no? Que ya sabéis que está relacionada con temas de biotecnología. Y en este caso, si el cliente es una empresa, ¿cuál es el beneficio para la empresa? Nosotros trabajamos con empresas y con muy poquitas. La verdad, sobre todo para que tengan acceso a nuestra comunidad, ¿no? Nuestra comunidad es una comunidad que demanda, quieren aprender más, ¿no? Demandan formación y sobre todo de cursos especializados que no son tan conocidos, ¿no? O dos, demandan también salidas profesionales, demandan empleabilidad, llegar a alguna empresa, poder hacer prácticas, etcétera. Entonces, si tenemos por un lado empresas que justamente están buscando alumnos o están buscando gente para hacer sus prácticas y por otro lado nosotros como Bioemprender tenemos una comunidad donde tenemos mucho talento científico muy diverso, pues un poco nosotros hacemos de nexo entre estos dos puntos, ¿no? Vale. ¿Y alguna vez habéis pensado en hacer algún trabajo con instituciones más académicas? Hemos trabajado con alguna universidad justamente para adaptar los programas que tenemos de empleabilidad a sus clases o a sus alumnos. Lo hemos trabajado porque además hay cierto desconocimiento, no desde la propia institución de la universidad, pero sí de los alumnos, ¿no? De cómo funciona el mundo laboral, ¿no? Y en esto nosotros sí que podemos ayudar porque incluso nosotros hemos vivido ese recorrido, ¿no? De estudiar ciencias y acabar trabajando para una empresa. Y luego hemos estado en conversaciones, a lo mejor con otras instituciones, pero nunca las hemos materializado, por lo menos hasta el día de hoy, en algún proyecto común. Cuéntame un poquito qué es lo mejor de emprender. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta de emprender, sin duda, ser dueño de tu tiempo. Al final, cuando trabajas para un proyecto que es tuyo, es como un bebé, pues digamos que le pones un cariño que a lo mejor no pondrías en otro tipo de proyectos, ¿no?
Y esto como que te revitaliza y te da más vida para seguir trabajando sobre ello, ¿no? Claro, cuando estás trabajando en un proyecto, pues tienes que tener ese feedback del cliente final o de los usuarios que vayan a utilizar tu servicio, tu proyecto, que sea positivo y que te retroalimente, ¿no? Y con ello en Bioemprender, por ejemplo, nosotros sí que lo hemos conseguido, ¿no? La verdad que tenemos una comunidad que realmente lo vemos en las charlas cuando estamos con ellos, donde agradecen realmente que hagamos este tipo de iniciativas. ¿Y lo peor? Lo peor de emprender, sin duda, te diría las horas de sueño, ¿no? Esto al final es un trabajo, tampoco tanto, porque Bioemprender no es que haya sido remunerado y ya llevamos 3, 4 años trabajando en Bioemprender. Pero digamos, ese tiempo que te puede restar cuando quieres hacer un proyecto grande, ¿no? Y a lo mejor son temas pues, más burocráticos, más financieros, como comentabas, ¿no? O más de gestión, que al final es trabajo que tiene que estar hecho y no tienes un equipo detrás que te pueda aliviar con esas tareas. Pero sin duda, si lo pones en la balanza, normalmente te diría, y desde mi experiencia, que lo bueno gana lo malo. Manuel, yo creo que hay mucha gente oyéndonos que están pensando en entrar en el mundo de Pharma-Biotech y no saben bien cómo, no se atreven, no están seguros de dar ese salto. Y también hay otros, los menos, intuyo, que están pensando en emprender algo. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que sea joven y esté intentando lanzarse o bien al mundo del emprendimiento o bien al mundo de la empresa de farma? Sí, por un lado, cogiendo los que quieren dedicarse al mundo de la empresa, ¿no? Sea de farma o de biotech, les diría que se informen muchísimo, que hay muchísima información, tanto en la parte de redes como que no tengan miedo a hablar a personas desconocidas que están trabajando en algo que les gustaría, ¿no? Esto invitamos mucho a que la gente lo haga por LinkedIn, porque sobre todo les van a contar cosas, tanto lo bueno como lo malo, desde su propia experiencia, ¿no? Así que les animaría a que se informen mucho de esa manera, de gente que ya ha pasado por ese proceso y que les puede contar de primera mano su experiencia. Por otro lado, también les diría a esta gente que va a estudiar Pharma y Biotech que se acerquen a círculos también que tengan esos intereses comunes, ¿no? Porque esto, lo que comentábamos, va a ser un círculo virtuoso, va a retroalimentar esas ganas que tienes de informarte, esas ganas que tienes de trabajar, esas ganas que tienes de estudiar mismo y te ayudará, hará mucho más liviano tu camino y desde luego te hará bien. Y en segundo lugar, ¿no? A los que quieran dedicarse, a los locos que quieran dedicarse al mundo de emprendimiento, les diría, uno, igual que llamen a gente que ya se haya dedicado al mundo del emprendimiento. Yo con los brazos abiertos me pueden encontrar en LinkedIn y me pueden hablar de ideas de negocio que a mí me encantan relacionadas con los proyectos de biotecnología. De hecho, en los últimos meses también estaba asesorando dentro de mis capacidades a proyectos de biotech, ¿no? Que eran muy, muy, muy jóvenes y les ayudaba con toda la parte más de negocio. Pero a esta gente les diría, uno, que se acerquen también a personas, que llamen a gente que esté emprendiendo, gente que sean sus ídolos, entre comillas. Y dos, le diría, sobre todo, que sean muy constantes, que al final, si ellos tienen un sueño o tienen una pasión que es el tema del emprendimiento porque les gusta ese mundo, es un mundo que no es fácil, eso desde luego, pero sobre todo que la constancia al final pues paga, ¿no? Y al final conseguirán lo que quieren si son muy constantes, siendo conscientes que hay muchos proyectos que al final pues no acaban en buen pie, ¿no? Pero digamos que en el peor de los casos, lo habíamos hablado antes, que se llevarán una lección de aprendizaje acelerado que en cualquier otro sitio no habrían podido conseguir. Muy bien, pues Manuel, ha sido un gustazo hablar contigo, conocer más de no solo tu trayectoria, sino también conocer más de Bioemprender, del mundo de la farma, mundo del biotech, y vamos a seguir hablando, ¿vale? Perfecto, aquí Manolo con los brazos abiertos, siempre que quieras. Muy bien, pues mil gracias. Hasta ahora, Manuel. Perfecto, un abrazo. Adiós a todos. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y por favor, comentad nuestros posts o dadle a like si te gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros.
Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir también información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para profesionales con background científico. Y como esto es un podcast, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda para llegar a más gente como tú. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.